Le pidieron a la gente cautela desde el gobierno, ¿no? Que esperen lo que determine la Corte Suprema de Justicia. Me refiero a los tarifazos. Aldo Piñanlini nos va a ayudar a analizar este momento en el que todos estamos esperando. ¿Qué tal, Aldo? Bien, gracias, buen día. Gracias por acompañarnos. Digo, tenemos que esperar como clientes, como usuarios, y no pagar si nos llegó una factura con el aumento. El gobierno espera también a ver lo que determine la Corte. Pero también dijo que se está analizando, hoy mismo y se habrá analizado durante el fin de semana, los pasos a seguir. Claro. Es decir, si el gobierno manifiesta que es respetuoso de lo que determine la justicia, tendrá que ir de la mano de la justicia, ¿no? En este caso. Sí, ahí hay que ver qué decide la Corte Suprema, porque el gobierno pidió esa instancia, ¿no? En primer lugar, me parece una barbaridad que un tema de tarifas lo tenga que decidir la Corte Suprema. Es una decisión política, económica y social. No es jurídica la decisión. Pero bueno, lamentablemente los errores que se fueron cometiendo por parte del gobierno hizo que esto se judiciara y la gente está muy desconcertada. En la capital federal y en el Gran Buenos Aires los efectos son mucho más grandes que en el interior, a pesar que en el interior también es muy importante, porque en realidad lo que hizo el gobierno fue fijar una nueva tarifa para todo el país a nivel de precio mayorista, y el interior venía pagando una base de la factura. Vio que hay una tarifa base y después de acuerdo al volumen. O sea, un cargo fijo más el variable. Claro, por ejemplo, si una familia de la capital federal consume 300 metros cúbicos cada 2 meses, hasta hace 3 meses pagaba 120 pesos por mes de tarifa y ahora le va a venir 1.500 pesos, que es un aumento del 1.300%, es mucho más de lo que dice el gobierno. ¿Por qué? Porque se subió la base y después, a partir de ahí, el consumo, que antes era 1 peso el metro cúbico, ahora es 5 pesos el metro cúbico. Y de ahí viene una serie de cálculos. Claro, y ahí viene lo de fasaje, que de pronto ayer me crucé con un comerciante y me dice, pagaba 10.000, ahora pago 50. Claro, algo con lo cual, inabordable. Ese comerciante queda fuera de acción. Si usted me permite, rápidamente, un poco de historia en esto para pero yo le quería preguntar algo que sucedió en las últimas horas y que tiene que ver con lo que usted marcaba, ¿no? El error que comete el gobierno. ¿Se equivoca el gobierno en la manera de comunicar? El presidente Macri dijo utilicen la menor energía posible. Si están dentro de casa, abríguense en lugar de calefacción. Claro. ¿Se equivoca el gobierno en algunas posturas o en la manera de decirlo? A ver, yo creo que no hay un problema de comunicación. Está claro que esta fue una decisión máxima del gobierno. El propio presidente Macri asumió la absoluta responsabilidad, dijo que esto estaba con el apoyo de él, salió a apoyar muy firmemente al ministro de Energía. Así que está clarísimo que es una decisión del más alto nivel del gobierno y el tema acá es el procedimiento, no la comunicación. La comunicación, lo que duele a veces son los agravios. Cuando los ministros hablan de este gobierno, son un poco y bastante agraviantes para nosotros, el hombre común, porque decir, como en su momento se dijo, el que no le alcanza el dinero para cargar una hasta que no la cargue, o como dijo el ministro que fue a Bariloche, en un comercio vio que la gente andaba en remeras adentro del comercio, que en realidad tendría que andar con campera, guantes y gorro adentro de un comercio. Digo, es insólito el planteo que hacen, hasta rayano en la inmadurez el planteo que se hace, porque esto es una situación muy grave, esto afecta al bolsillo de la gente en forma directa e indirecta. ¿Por qué? Porque no es solo el gas que uno paga o la luz o el agua o el teléfono o el transporte público que uno saca de su bolsillo y paga la factura, sino el efecto indirecto sobre los costos de la industria y el comercio. La energía, ya sea eléctrica como gas, son insumos básicos de la industria y el comercio. Por lo tanto, si yo tengo una industria y pagaba 50.000 pesos y ahora me vienen 250.000 pesos y soy una pyme, y no solo pago eso en gas, también me aumentó el ABL, me aumentó el agua, que también hubo un aumento mucho más que el gas todavía. Eso también genera inflación. La luz también es inflación, porque son costos de los industriales y de los comercios. Eso también hace subir los precios. Y los comerciantes dicen, no puedo trasladarlo a precios porque no me compra nadie. Bueno, hay empresas pymes, yo me dedico a asesorar a muchísimas empresas pymes, que en lo que va del año han tenido, por ejemplo, un aumento del 28% en sus insumos de producción
y solo pudieron trasladar a precio el 15% de eso. ¿Por qué? Porque si no, no tienen la demanda, con lo cual hay una pérdida de rentabilidad. Estoy hablando de pymes, no de las grandes, que son las que se aprovechan de esta situación. Yo lo que quería decir, para que la gente entienda lo que se está discutiendo, como usted sabe, yo asesoro al Frente Renovador, y ayer Sergio Massa sacó un comunicado sobre las conclusiones que sacó este equipo económico que asesora a Sergio. Nosotros ahí decimos 3 o 4 cosas fundamentales. Primero, es cierto que había tarifas ridículos en muchos sectores de no en todos, en muchos sectores, fundamentalmente en el área metropolitana, pero también es cierto que hubo un abuso del lado del gobierno y que no se llamó a una discusión de cómo hacer esto, que hay otros caminos, no es el único camino, no se puede. Digo, para que se fije, aunque no sean vinculantes las audiencias públicas, pero que por lo menos rija a nivel orientativo cuál debe ser el valor real de cada servicio. Tiene que haber una discusión de todas las partes. Nosotros tenemos un ente que debería haber intervenido en esto que se llama Enargas, pero el problema que tenemos es que el presidente de Enargas era presidente de Metrogas hasta el 10 de diciembre, o sea, es el zorro adentro del gallinero. Debe ser un gran tipo, yo no lo conozco, no estoy haciendo, por favor, ningún cargo. Pero pero usted dice que el Enargas no está cumpliendo su rol. Y hoy no, tendría que haber hecho algún replanteo, pero ¿cómo va a ser un replanteo si la que aumenta es Metrogas y este señor era presidente de Metrogas hasta el 10 de diciembre? Digamos, hay una incompatibilidad furibunda en eso. Entonces, cuando se habla de la necesidad de fijar políticas de Estado, de la concertación, este es uno de los temas de política de Estado, porque esto involucra a todos los argentinos. ¿La gente toleraría un aumento? Porque hablábamos de razonabilidad recién con Pedro Busetti de Deuco. ¿La gente toleraría un aumento que se marque como, digo, de manera planificada, como algo gradual? Sí. Digo, que de pronto la gente se encuentre con un 100% de aumento. Que sea razonable en relación a los ingresos de la población y de la economía argentina. ¿Cuánto es razonable? ¿Hicieron números ustedes? Sí, nosotros tenemos un número. Lo que pasa que un ajuste de tarifa tiene que estar involucrado en un plan económico global, porque no es solo el aumento del gas, el agua, la luz, el transporte, los teléfonos, como recién decía. También hubo una gran devaluación, también hubo una quita de retenciones donde las comidas, los alimentos aumentaron hasta el 100% en los últimos meses. O sea, esto está involucrado en un plan macroeconómico que evidentemente el gobierno está llevando adelante. Muchas veces yo he dicho, no conocemos el plan. Claro, ahora me doy cuenta por qué no lo conocemos, porque de haberlo planteado de antemano se hubiesen generado situaciones límites. No es el camino correcto. Entonces lo que nosotros pedimos concretamente es retrotraer la situación, de hecho, ya está reconociendo que hay una necesidad de tener tarifas que estén adecuadas al costo, pero también a las posibilidades de la población. Entonces, y discutir, que se discuta con los distintos sectores, inclusive políticos, técnicos, el Estado a la cabeza en todo esto, y llegar a una conclusión de cuál sería la estrategia global para este tipo de situaciones. Y el tema de la historia rápidamente, para que la gente tenga memoria, porque nos tocó vivir. Este tema de luz, gas, teléfonos, recordemos a los argentinos que en los 90 hubo un cambio sustancial en la matriz de producir energía, porque lo que estaba en manos del Estado pasó a manos privadas. Claro. En la época del menemismo se privatizaron los teléfonos, existía Entel, ahora Telecom y Telefónica, existía en su momento YPF, después Repsol, ahora volvió a ser YPF. Obras sanitarias, después pasó a ser Obras Sanitarias, que era Aguas Argentina, ahora es AISA, que volvió a mano del Estado, pero en el caso de teléfonos, gas, luz, siguieron en manos de los mismos concesionarios. Y cuando fue la crisis de diciembre del 2001, hay una gran pelea entre los sectores económicos de las grandes empresas y los grandes bancos que querían dolarizar la economía, porque de esa manera quedaban los servicios a un precio alto en dólares y los salarios abajo. Hubiese sido una catástrofe para el pueblo. ¿Equiparable a esto de hoy? No, es otra situación, pero tiene un camino parecido, y por eso rápidamente quiero explicar.
Nosotros en enero del 2002, a mí me tocó estar ahí en el Banco Central, había un acuerdo entre Alfonsín y Duhalde, con Duhalde presidente, para llevar adelante estas reformas. Se decidió pacificar la economía, de ahí vino era dolarizar o pacificar. Y se resolvió que las tarifas quedaban pacificadas uno a uno y no se dolarizaban, cuando el otro sector quería dolarizar. ¿Cuál era el problema en ese momento? En valor dólar, en enero del 2002, sí, las tarifas eran altísimas y los salarios muy bajos. Entonces no es cierto. El otro día yo escuché a un funcionario del actual gobierno decir, bueno, si el dólar valía 1 a 1 en diciembre y ahora vale 15, las tarifas tendrían que ajustarse 15 veces. En esa misma proporción. Y dije, eso es un planteo totalmente insólito, porque hay que analizar los verdaderos costos y qué hicieron con la plata estas empresas que recibieron del gobierno anterior. Claro. Más de 30.000 millones de dólares de subsidios y no sabemos dónde están, porque el servicio sigue siendo horrible. Claro, lo que pasa es que acá se hizo, insisto con esto, se hizo todo junto, ¿no? Se empezó con un gran ajuste en el rubro alimentación, porque estuvo la devaluación más la quita de retenciones. Eso hizo que, por ejemplo, el maíz, que es lo que consumen nuestros cerdos, nuestras vacas y nuestros pollos, se duplicaran. Y hoy estamos importando cerdos de Dinamarca y pollos de Brasil, porque el productor que debe comprar ese maíz no tiene el dinero ni es rentable si tiene que pagar el doble en términos de lo que es el insumo básico. ¿Y eso qué genera para el ámbito local, digo, de ese tipo de actividades? Dos problemas. Primero, falta de trabajo, porque ahí hay empleo. Esas son economías regionales que emplean a mucha gente. ¿Pero el gobierno no lo conoce esto, no lo advierte? Sí, pero es una estrategia del gobierno y dice, bueno, si no pueden producir localmente, importamos. Entonces genera dos problemas: falta de dólares, porque de alguna manera eso hay que pagar con dólares lo que se importa, y en segundo lugar una caída en el nivel de actividad económica interna, porque lo que es importación resta del Producto Bruto Interno. Entonces, a esto le agregamos el ajuste de las tarifas, del transporte, el atraso del salario, y la gente dice, bueno, estoy entre la espada y la pared. Yo creo que falta una coordinación de ese tipo, e insisto, nosotros desde el Frente Renovador lo que estamos planteando es volver a la situación anterior de las tarifas, pero no para siempre, sino rápidamente, en un plazo de no más de 30 a 60 días, tener un informe preciso de una auditoría de qué se hizo con el dinero de los subsidios, cuáles son los empresarios que se fueron favoreciendo, el tema de la corrupción. En el tema de subsidio hubo mucha corrupción. Sí, ahora Aldo, perdone, porque la gente está pensando en las tarifas. La auditoría es necesaria, pero paralelamente... Pero es que es imposible fijar nuevas tarifas si yo no tengo una auditoría del dinero a dónde fue y del verdadero costo de producir. Bueno, pero por eso, el dinero a dónde fue, que se investigue y que lo tengan que devolver si hace falta. Ahora, bueno, el costo de la tarifa de luz y gas, para tomar dos servicios solamente, ¿cuál es? Y no se puede determinar por el valor del transporte, por el valor de lo que debe salir el metro cúbico. Bueno, pero hay varias cosas acá que hay que determinar. Argentina, en los últimos 10 años, tuvo un cambio en su matriz energética. Como vino un crecimiento muy fuerte, ¿qué pasó con la matriz energética? Hasta el 2007-2008 nosotros teníamos superávit energético y exportábamos gas, exportábamos energía, y después eso se empezó a derrumbar por falta de inversión y porque el gobierno, como no llegaba a tiempo, empezó a invertir en centrales termoeléctricas que son de rápida realización, pero son muy ineficaces, son de alto costo, porque eso necesita fuel oil y gas, que empezó a faltar. Tenemos que importar esos combustibles, se pagan los barcos de gas y de fuel oil hasta el doble de lo que vale. Entonces tampoco es justo que el usuario, vos, yo y todos los que estamos acá, paguemos esa fiesta que no sabemos, en definitiva, cuánto se paga un barco de gas, de fuel oil,
cuál es el costo de la distribución, el costo de generar energía. Ahora, Aldo, estamos acostumbrados a pagar fiestas de otros. Bueno, pero ahora, lo que yo digo es que en poco tiempo, no, ya sé, pero digo, paralelamente y en poco tiempo tendremos que conocer cuál es el valor de la electricidad y cuál es el valor del gas. ¿Hay números estimativos hoy? Claro que lo hay, lo que se necesita, el gobierno es el único que puede hacer un replanteo con una auditoría. Ellos son los que tienen los datos, uno tiene estimaciones, ha hecho averiguaciones, pero esto es muy dinámico. Hace un año el petróleo, el barril de petróleo valía $110 y hoy vale $45. O sea, tampoco supimos aprovechar esa reducción del costo del barril del petróleo. Otra pregunta, ¿por qué le pagamos a las empresas petroleras que sacan barril de petróleo en Argentina un subsidio que le pagamos $70 el barril? Eso va a tarifas. Todo esto es lo que nosotros... Tiene que redirigir muchas políticas del gobierno. Hay que replantear todo. El gobierno tienen que entender que esto no es una monarquía democrática como hay en Marruecos, donde hay un rey Mahomé y hay un congreso, porque se elige, que define pero sigue al rey. Acá no hay rey, hay un presidente elegido en un sistema democrático representativo y federal, que encima Macri no tiene esas mayorías. Y yo lo veo a Mauricio que está haciendo un gran esfuerzo. Por favor, tampoco caigamos con todo, con este estilo que tenemos los argentinos, o soy de Mauricio, o soy anti-Mauricio, o soy acá, o soy anti-acá. O sea, hay que terminar con ese tema. Ahora, hay que plantear el gobierno, ¿usted entiende, Aldo, que el gobierno necesariamente y obligadamente aprendió de este golpe? Digo, no hay ninguna duda. Pero es un verdadero golpe el que le da la justicia cuando le dice, la verdad se equivocaron. A ver, yo sí le reconozco algo, en especial a Mauricio Macri, es reconocer de los errores. Eso para nosotros es nuevo. O sea, un tipo que dice, mira, la verdad que me equivoqué. A mí me preocuparon algunas declaraciones de los funcionarios, inclusive de Mauricio, en la última semana, cuando dijo, no había otro camino y esto lo hicieron bajo mi consentimiento. Es el presidente de la Nación. Que el ministro de Energía no diga las cosas que dice y que otros ministros no digan otras cosas que también dicen, porque estamos viviendo una transición muy complicada. Todos sabemos que es muy complicada. La gente sabe que esto es complicado. Sabe muy bien que el otro gobierno, si le dejó una bomba activada al gobierno, es este tema de las tarifas, no hay ninguna duda. Ahora, como dice muy bien Sergio Massa, entraron al quirófano con una motosierra. Con estos temas. ¿Se está a tiempo todavía de corregir para finalizar? Siempre se está a tiempo y yo rescato de este gobierno, que es un gobierno que admite la crítica. Yo he sido crítico en muchos medios. Me ha llamado el jueves un altísimo funcionario del gobierno explicándome algunas cosas que yo había dicho en los medios con muy buen tono, lo hablamos con todo respeto, y esto es lo que hay que hacer en la Argentina. Nosotros necesitamos parar la pelota, buscar una solución, que la hay, insisto, y ver quiénes son los responsables también de este despelote. Responsable por un lado y que se construya. Hay empresarios que son responsables, y analizar lo del Enargás. Ese tema, el rol del Enargás que ha estado ausente hasta el momento. Poner al zorro en el gallinero es muy difícil. Aldo, muchísimas gracias, siempre es interesante escucharlo.